Imagínense en un sistema de justicia tan desesperado por respuestas que está dispuesto a pactar con la locura. Durante la década de los 80, Estados Unidos vivió una epidemia de crímenes sin resolver. Las comisarías se llenaban de expedientes fríos y la presión pública era asfixiante. Esta es la historia de Otis Tolley. Y en medio de ese caos apareció él, Otis Tolley, un vagabundo con una sonrisa perturbadora y un coeficiente intelectual de apenas 75. Para la policía, Tolley fue un milagro. Comenzó a confesar decenas de asesinatos a lo largo y ancho del país. Cierre tras cierre, los detectives respiraban aliviados. Pero el milagro se convirtió en una pesadilla nacional cuando Tolley confesó el crimen más mediático de la época. El secuestro y asesinato del pequeño Adam Walsh, de tan solo 6 años. La nación entera se paralizó, creían tener al monstruo tras las rejas. Sin embargo, detrás de las puertas de la sala de interrogatorios se escondía una verdad mucho más retorcida. Otis Tolley era un mentiroso patológico, jugaba con la mente de los detectives, inventaba detalles macabros a cambio de una rebanada de pizza o un poco de atención. Pero para llegar a ese punto, hablemos de quién era Otis Tolley. Si en ese momento te cruzas con Otis Tolley en la calle a principios de los 80, probablemente habrías desviado la mirada físicamente. Era la imagen misma de la marginalidad, desaliñado, con una higiene deplorable y una sonrisa que provocaba un escalofrío instintivo. Pero para entender quién era realmente el hombre que aterrorizó a Estados Unidos, tenemos que dejar de mirar por su expediente policial y adentrarnos en su expediente psiquiátrico. Detrás de esa apariencia perturbadora no se escondía un genio criminal ni una mente maestra, calculadora como la de Ted Bundy o el asesino del Zodiaco también. Se escondía una mente irreparablemente rota. Otis poseía un coeficiente intelectual de apenas 75, rozando el límite del retraso mental leve. Era analfabeto. Su capacidad para comprender el mundo era la de un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adulto. Y esa violencia no nació de la nada o inyectada en él desde la cuna. Creció en un entorno donde el amor no existía, solo el castigo. Su madre y su abuela lo sometieron a abusos físicos y psicológicos tan extremos que su identidad se fragmentó. Se dice que su abuela, sumida en un fanatismo religioso y de delirios, lo vestía con ropa de niña y lo llamaba por nombres femeninos, destruyendo cualquier sentido de normalidad en sus años formativos. Pero para ese momento el joven Otis, el dolor y la humillación era el único idioma que él conocía. Cuando a un niño se le despojaba de todo control sobre su vida, busca desesperadamente algo sobre lo que tener poder. Y para Otis ese poder fue el fuego. La piromanía se convirtió en su mecanismo de defensa, su única forma de venganza contra un mundo que lo había desechado. Era incendiar estructuras, le daba una falsa sensación de grandeza, pero el fuego con su propia naturaleza siempre exige más combustible. Y aquí es donde radica el verdadero peligro de Otis Tolley. No era un depredador solitario y sofisticado, era algo mucho más inestable. Era un arma cargada esperando que alguien apretara el gatillo bajo su intelecto. Lo hacía extremadamente sugestionable, necesitaba desesperadamente aprobación. Alguien que le dijera qué hacer, alguien que le hiciera sentir importante. Era el peón perfecto. Y cuando cruzó su camino con un psicópata, manipulador y narcisista, necesitaba un seguidor ciego. Otis Tolley encontró su amo. Pasó de ser un pirómano solitario y un delincuente de poca monta a convertirse en el brazo ejecutor del dúo más infame de la década de Estados Unidos. En la criminología solemos buscar un porqué, buscamos un motivo, una venganza, un beneficio calculable, pero cuando los psiquiatras miraban a los ojos de Otis Tolley no encontraban respuestas, encontraban un vacío absoluto. Otis carecía por completo la estructura emocional básica que nos hace humanos. No sentía remordimiento. ¿Por qué?
En su mente rota, las otras personas no eran seres vivos, con familias o sueños. Eran simples objetos que podían ser usados, rotos o quemados. Asesinar para él no era un dilema moral. Era tan trivial como para aplastar un insecto o encender un fósforo para ver cómo se consume la madera. Ese es el verdadero terror de Tolley. La banalidad de su violencia decía que un ente oscuro, una especie de alter ego, algo que a veces llamaba simplemente un demonio, tomaba el control de su cuerpo. Era una verdadera esquizofrenia o una manipulación infantil para evadir la culpa. Los expertos nunca llegaron a un consenso absoluto, pero imaginar a un hombre adulto de fuerza brutal, convencido de que un demonio le susurraba al oído mientras conducía por las carreteras desiertas, es el argumento de la peor película de terror que puedes imaginar, solo que esta era real. Y bajo la excusa de ese pasajero oscuro, Otis Tolley y Henry Lee Lucas transformaron las carreteras interestatales de Estados Unidos en su propio coto de caza. A bordo de un viejo automóvil, se volvieron indetectables, no porque fueron genios criminales, sino por lo aterradora aleatoriedad de sus actos. No tenían un perfil de víctima, podía ser un auto averiado en la autopista, una joven haciendo autostop o alguien que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Donde las comisarías de diferentes estados no compartían bases de datos, cruzar una frontera estatal equivalía a borrar el rastro. Eran fantasmas de asfalto, mataban sin motivo, abandonaban los cuerpos y seguían conduciendo. Pero los monstruos rara vez caen por grandes investigaciones de película, caen por sus propios instintos básicos. En 1983, Otis Tolley no fue arrestado por una ola de asesinatos en serie. Fue arrestado en Florida por algo mucho más mundano, provocar un incendio. Su obsesión más antigua fue su perdición. Una vez en prisión comenzó el verdadero circo de la justicia. Al ser interrogado, los detectives descubrieron la vulnerabilidad de Tolley, su necesidad patológica de complacer a las figuras de autoridad, o sea, los policías. Desesperados por limpiar sus archivos de casos sin resolver, cometieron el peor error de la criminología. Comenzaron a alimentarlo con información, le mostraban fotos de escenas de crímenes en las que nunca había estado y le preguntaban, ¿fuiste tú? Y claro, Otis, a cambio de una rebanada de pastel o simplemente por placer morboso de sentirse importante, por primera vez en su vida asentía con la cabeza. Así nacieron cientos de mentiras, que cerraron cientos de casos, pero ninguna herida dolía tanto como la de Adam Walsh. En 1983, Tolley confesó haber secuestrado al pequeño en aquel pasillo de Florida. Relató un final tan atroz y sanguinario que paralizó a toda la nación. Pero cuando los investigadores intentaron armar el rompecabezas, el caso se desmoronó en un espectáculo de incompetencia absoluta. El machete ensangrentado de Tolley, la policía lo encontró en su casa y luego lo perdió inexplicablemente dentro de su propia sala de evidencias. El Cadillac negro donde supuestamente secuestró al niño fue vendido y enviado a un deshuesadero. Antes de que los forenses pudieran buscar un rastro de ADN, un día Tolley confesaba el crimen entre lágrimas. Al día siguiente se reía en carcajadas diciendo todo era una broma para burlarse de los detectives. Ante el fracaso rotundo del sistema, John Walsh, el padre de Adán, entendió que nadie más que él haría justicia. Transformó su dolor desgarrador en la mayor cruzada criminal de la historia. Creó el programa American Most Wanted y el protocolo de emergencias Código Adán, ayudando a capturar a miles de prófugos y salvando a incontables niños de la oscuridad más pura. Otis Tolley nunca enfrentó a un juez por el caso. El 15 de septiembre de 1996 su cuerpo se halló ante una cirrosis hepática en una fría celda de aislamiento. Se llevó la verdad absoluta al infierno. 12 años después, su muerte en 2008, la policía cerró el caso oficialmente y lo declaró culpable. Las autoridades necesitaban un cierre mediático y Tolley ya no estaba vivo para retractarse
una vez más. Al final, el expediente de Otis Tolley nos deja frente a un abismo aterrador. ¿Atrapó realmente el sistema al monstruo que le arrebató la inocencia a un país entero? ¿O la policía simplemente construyó a un asesino a la medida de sus fracasos, usando la mente rota de un vagabundo? Quizás lo más perturbador de esta historia no sea el fuego de Otis que encendía con sus propias manos, sino el incendio de mentiras y corrupción que la justicia permitió que consumiera la verdad. Pero la historia no termina aquí. Otis Tolley solo era la mitad de la pesadilla, porque para el próximo video nos adentraremos en la mente del hombre que movió hilos, el titerito detrás del caos, la historia de Henry Lee Lucas. Así que ya saben, suscríbanse, activen campanita, porque el viaje a la oscuridad apenas comienza.